Bienvenido al podcast de Fortinet, la empresa líder en ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Hola amigos, buen día. Bienvenidos a este nuevo podcast de Fortinet Latinoamérica. Mi nombre es Eduardo Zamora, soy Country Manager de Fortinet en México y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles un tema trascendental para nuestra época actual: resiliencia corporativa y seguridad. Es un tema clave, sobre todo en la época actual, que estamos viviendo una crisis, estamos enfrentando una pandemia en donde la forma de trabajo ya cambió y seguramente cambiará hacia adelante. Repensaremos nuestra forma de trabajo, pero tenemos que entender que las compañías, las instituciones, las empresas tienen que continuar operando de alguna manera u otra ante esta crisis. Y justamente entra en importancia el tema de la resiliencia corporativa. Pero para entenderlo un poquito más y entender su interrelación con la seguridad, tocaré algunos puntos clave que hay que platicar para poder llegar a la importancia de la resiliencia y después entender cuáles son las mejores prácticas o los consejos que podemos dar rápidamente para entrar en un tema de resiliencia corporativa. El primer punto es: todas las empresas, instituciones y gobiernos tienen un conjunto de activos, instalaciones, sistemas y redes, entre otros elementos claves, en los que recae la operación del día a día, y no solo la operación de la empresa o de la institución, sino dentro de los que recae la vitalidad y la seguridad de la economía, de nuestra economía. Esta infraestructura crítica puede ser vulnerada, puede ser atacada o puede ser incapacitada de muchas maneras, pero atendiendo a dos grandes conceptos. ¿Qué puede alterar mi infraestructura crítica? Por un lado, los incidentes naturales, terremotos, inundaciones, huracanes, etcétera, y por otro lado, los incidentes provocados por el ser humano y que pueden ser deliberados o accidentales. Todos estos tienen el potencial de dañar, de incapacitar, de alterar o de incluso de destruir mi infraestructura crítica. Dentro de estos elementos, por supuesto, hoy algo muy importante son los ciberataques. ¿Y por qué son tan importantes hoy los ciberataques? Porque son una realidad en el mundo digital. Toda esta infraestructura crítica en las empresas ha ido evolucionando, ha ido cambiando hacia un modelo digital. Estamos en un alto porcentaje en modo digital en las empresas, y esta infraestructura crítica tiene mucho que ver con los sistemas, con las aplicaciones, con las redes interconectadas que tienen todas estas empresas para operar, y hacen que la ciberseguridad sea clave, porque los ciberataques son cada día mayores al tener, con todo este mundo digital, una superficie de ataque que sigue incrementándose enormemente día con día por todos esos dispositivos que están conectados a las redes, a los sistemas de las empresas. Entonces, sabiendo que tenemos una infraestructura crítica que puede ser alterada de forma natural o por incidentes provocados como un ciberataque, entramos exactamente a lo que es la resiliencia corporativa. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad, en su término más básico, de cualquier objeto de regresar a su estado natural después de haber sido alterado de alguna manera. ¿Qué es entonces la resiliencia corporativa? Es esa capacidad de una empresa, una institución, un gobierno, de poder regresar a su operación normal una vez que fue alterado, que fue atacado, que tuvo algún incidente de algún índole, cualquiera que sea. Importante es aquí entonces resaltar que la resiliencia corporativa va amarrado de la seguridad. Un tema muy importante, hablando del mundo digital, hablando de la época actual que enfrentamos una pandemia, entra en importancia el teletrabajo. ¿Por qué? Porque hoy estamos aprendiendo a trabajar mucho de forma remota, y de forma remota tenemos que asegurar de cualquier manera que siga funcionando la infraestructura crítica de las empresas. Por lo tal, la resiliencia corporativa se hace hoy más importante todavía, no solo entender, sino adaptar a los modelos actuales de trabajo. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas o los pasos básicos para cuidar esta infraestructura crítica y hacer un mínimo plan de resiliencia? Bueno, pues tiene que ver con crear todo un framework de administración del riesgo y de resiliencia, en el que primero que nada se definan metas y objetivos. ¿Qué queremos lograr? 2, identificar nuestra infraestructura crítica. ¿Cuáles son los elementos más importantes que debo mantener? ¿Cuáles son los elementos que debo proteger para mantener mi operación mínima? ¿Y cuáles son los elementos que me permitirán seguir operando el día a día?
3, evaluar y analizar los posibles riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos que vienen? Si hablamos de ciberataques, ¿cuáles son los riesgos con los ciberataques conocidos y cuáles son los no desconocidos? ¿Estoy listo para poder enfrentar todos ellos y tener a mi empresa lista para seguir funcionando después de algún ataque? 4, implementar actividades de administración y planeación de riesgos. Esto obedece a un tema más grande de administración de riesgos, pero tiene que ser tomado en cuenta en estos términos de ciberseguridad, hoy día desde el teletrabajo, y como medida para proteger mi infraestructura crítica. Y finalmente, medir la efectividad de todos estos elementos, el punto número 5. Medir la efectividad de mis metas y objetivos, ¿son los correctos? Tengo que replantearlos. Medir la efectividad de los elementos que yo estoy poniendo para poder minimizar los riesgos, etc. Y recordemos, los elementos que pueden atacar esa infraestructura son humanos, físicos y cibernéticos. Todo este framework no sería funcional si no tiene un modelo de comunicación y de compartición de la información que tiene que ser y que tiene que suceder también a través de entrenamiento y capacitación a la gente que opera mi infraestructura crítica y permear las mejores prácticas de higiene digital hacia todos los elementos de mi compañía, de las instituciones, de los gobiernos y que parte de nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener una cultura de resiliencia corporativa, una cultura de qué puedo hacer y qué tengo que hacer, qué tan listo estoy para un ataque y para seguir manteniendo el día a día de mi operación. Esto, amigos, es a grandes rasgos lo que es la resiliencia corporativa y su relación con la seguridad. Los invitamos al próximo webinar que tendremos al respecto del mismo tema, pero les agradezco enormemente su atención y muchas gracias por escucharnos en este podcast de Fortinet Latinoamérica. Escuchó un podcast de Fortinet, su negocio seguro desde cualquier lugar.